El dogma de la infalibilidad papal, proclamado oficialmente en 1870 durante el Concilio Vaticano I, establece que el Papa, cuando habla ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro en su calidad de pastor y doctor supremo de toda la Iglesia, definiendo una doctrina sobre fe o moral que debe ser sostenida por todos los fieles, está preservado de todo error por una asistencia especial del Espíritu Santo. A primera vista, esto suena como una garantía divina de verdad absoluta en medio de un mundo confuso, pero si nos detenemos a examinarlo con calma, paso a paso, como si estuviéramos explicando a alguien que nunca ha oído hablar del tema, veremos que este dogma no solo carece de base sólida en la historia de la Biblia o la lógica, sino que genera más problemas de los que resuelve, convirtiéndolo en una idea que francamente no tiene sentido. Empecemos por lo más básico. ¿De dónde salió esta idea? No fue algo que los cristianos creyeran desde el principio. Durante los primeros 1000 años de la Iglesia, nadie hablaba de un papa que no pudiera equivocarse en cuestiones de fe. Los obispos de Roma eran respetados, sí, pero como primados entre iguales, no como monarcas infalibles. Por ejemplo, en el siglo III, el Papa Esteban I se peleó con San Cipriano de Cartago sobre si los bautismos hechos por herejes eran válidos. Esteban dijo que sí, Cipriano dijo que no, y al final Cipriano ganó el argumento en la práctica, porque la Iglesia siguió su línea. Si Esteban hubiera sido infalible, ¿cómo es que se equivocó? Y no fue un error menor, era una cuestión doctrinal importante. Otro caso famoso es el Papa Liberio, en el siglo IV, quien bajo presión del emperador Arriano Constancio II firmó una fórmula semiarriana que negaba la plena divinidad de Cristo. Más tarde se arrepintió, pero el daño estaba hecho. ¿Dónde estaba la infalibilidad que lo protegiera del error? Y ni hablemos del Papa Honorio I, en el siglo VII, quien fue condenado póstumamente por el Tercero Concilio de Constantinopla, 680-681, por favorecer el monotelismo, una herejía que decía que Cristo tenía solo una voluntad. El concilio lo llamó hereje, y varios papas posteriores ratificaron esa condena. Si un papa puede ser condenado por herejía por un concilio ecuménico, ¿cómo puede ser infalible? Pero vayamos más atrás, a la Biblia, que supuestamente es la base de toda doctrina cristiana. ¿Dónde dice Jesús que Pedro o cualquiera de sus sucesores sería infalible? El texto clave que usan los defensores es Mateo 16, 18, 19, donde Jesús dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos». Suena impresionante, pero si lo leemos con cuidado, Jesús no está diciendo que Pedro nunca se equivocará. De hecho, unas líneas después, en el mismo capítulo, Pedro intenta disuadir a Jesús de ir a la cruz, y Jesús le responde: «Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo». El mismo Pedro al que acaba de llamar roca, ahora es piedra de tropiezo. Y en Gálatas 2, San Pablo cuenta cómo tuvo que reprender a Pedro públicamente porque no obraba rectamente según la verdad del Evangelio, al separarse de los gentiles por miedo a los judaizantes. Si Pedro era el primer papa, y ya en vida se equivocaba en cuestiones de fe y práctica, ¿cómo puede su sucesor ser infalible? La infalibilidad no es algo que la Biblia enseñe, es una interpretación posterior, forzada para justificar el poder centralizado en Roma. Ahora, pensemos en cómo se definió el dogma en 1870. El Concilio Vaticano I lo aprobó en medio de un ambiente político tenso. El Papa Pío IX estaba perdiendo los estados pontificios ante la unificación italiana y necesitaba reforzar su autoridad espiritual para compensar la pérdida de poder temporal. El concilio no fue un debate tranquilo. Muchos obispos, especialmente de Francia y Alemania, se opusieron. El obispo Strossmayer, por ejemplo, argumentó con citas históricas de papas herejes y fue silenciado. Al final, unos 60 obispos abandonaron Roma antes de la votación para no tener que votar en contra. El dogma pasó con 433 votos a favor y solo 2 en contra, pero muchos de los sí fueron bajo presión.
¿Es esto el Espíritu Santo guiando a la Iglesia o política humana disfrazada de teología? Y aquí viene un detalle clave. El dogma dice que la infalibilidad solo aplica cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, en definiciones formales. Pero ¿quién decide qué es ex cátedra? El Papa mismo. Es como si yo dijera, solo soy infalible cuando digo que soy infalible. Es circular, no tiene control externo. Otro problema enorme es que la infalibilidad papal crea una contradicción lógica con la colegialidad de los obispos. La Iglesia siempre enseñó que la verdad se preserva en el consenso de los obispos, no en una sola persona. San Cipriano decía, la Iglesia es el pueblo unido al obispo y el rebaño adherido a su pastor. Pero si el Papa es infalible solo, ¿para qué sirven los concilios? El Vaticano I intentó salvar esto diciendo que el Papa es infalible con el colegio episcopal, pero en la práctica desde 1870 los papas han usado esta autoridad para imponerse. Y aquí está el meollo. Si el Papa define algo solo y los obispos discrepan, ¿quién tiene razón? El dogma dice que el Papa, pero la historia muestra que a veces los concilios corrigieron a los papas. Por ejemplo, el Concilio de Constanza, 1414-418, declaró que un concilio ecuménico es superior al Papa en cuestiones de fe, herejía y reforma de la Iglesia. Esto se usó para deponer a 3 papas durante el Gran Cisma de Occidente. Si un concilio puede deponer a un papa, ¿cómo puede ese papa ser infalible? Además, la infalibilidad papal genera un problema de credibilidad histórica. Desde 1870 solo se han dado 2 definiciones ex cátedra: la Inmaculada Concepción, 1854 por Pío IX, antes del dogma pero ratificado, y la Asunción de María, 1950 por Pío XII. Ambas son doctrinas que ya se creían ampliamente pero no universalmente. ¿Por qué tan pocas? Porque si los papas usaran esta autoridad con frecuencia, se expondrían al ridículo si luego se descubre un error. Pero esto crea un vacío. ¿Qué pasa con todas las enseñanzas papales que no son ex cátedra? El magisterio ordinario, las encíclicas, las audiencias. ¿Son falibles? Sí, según el dogma. Entonces, ¿por qué los católicos deben obedecerlas como si fueran infalibles? La distinción es tan fina que en la práctica muchos creen que el Papa nunca se equivoca en nada. Pero eso no es lo que dice el dogma, y lleva a confusión. Imagina esto como un juego de confianza. Si digo, confía en mí, soy infalible solo cuando uso mi sombrero especial, pero nadie ve el sombrero, y yo decido cuándo lo uso. ¿Cómo sabes cuándo confiar? Peor aún, papas anteriores enseñaron cosas que hoy se consideran erróneas. El Papa Gregorio XVI, en 1832, condenó la libertad de conciencia como delirio. Pío IX, en el Syllabus Errorum, 1864, condenó la idea de que el Papa debe reconciliarse con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. Hoy, el Vaticano II habla de libertad religiosa y diálogo con el mundo. ¿Cómo puede ser que papas infalibles, o casi, se contradigan tanto? Los defensores dicen que esas condenas no eran ex cátedra, pero eso es conveniente. Todo lo que no encaja se declara no infalible. Es como aplicar parche tras parche a una tela que se está rompiendo, debido a que está podrida, de la portería cada vez que falla un tiro. Y aquí entra la lógica pura. La infalibilidad absoluta en un ser humano es imposible porque los humanos somos falibles por naturaleza. El dogma dice que es una asistencia divina. No que el Papa sea impecable, es decir, sin pecado, solo infalible en definiciones específicas. Pero ¿cómo separa Dios el error doctrinal del error humano? El Papa piensa con su mente, lee con sus ojos, consulta con teólogos falibles. Si un asesor le da mala información y él la convierte en dogma, ¿el Espíritu Santo reescribe su cerebro? No tiene sentido. Es magia, no teología. Y si Dios puede hacer eso, ¿por qué no lo hace con todos los obispos o con la Iglesia entera? ¿Por qué concentrar todo en un hombre que vive en Roma, come pasta y a veces dice cosas raras en entrevistas de avión? Otro punto, la infalibilidad papal divide a los cristianos.
Los ortodoxos, que conservan la tradición antigua, nunca aceptaron esto. Para ellos, la autoridad está en los concilios, no en un obispo. Los protestantes lo ven como idolatría al Papa. Incluso dentro del catolicismo causa crisis. En 1870, los viejocatólicos se separaron por este dogma y siguen existiendo. Hoy, con papas como Francisco diciendo cosas que parecen contradecir a papas anteriores sobre la pena de muerte, el ecumenismo, etc., muchos católicos tradicionalistas acusan de herejía, mientras progresistas dicen que el espíritu evoluciona. Pero si la infalibilidad es real, no puede haber evolución en dogmas definidos. Y si no está definida, ¿para qué sirve? En resumen, el dogma de la infalibilidad papal es como construir un castillo en el aire. Suena grandioso, pero no tiene cimientos. No está en la Biblia, contradice la historia de papas que se equivocaron y fueron corregidos. Depende de una definición circular que solo el Papa controla, genera contradicciones lógicas con la colegialidad episcopal, y en la práctica sirve más para concentrar poder que para preservar la verdad. Si la Iglesia es el pueblo de Dios guiado por el Espíritu Santo, no necesita un superhombre infalible en Roma. La verdad se preserva en la tradición viva, el consenso de los fieles, la escritura y la razón, no en un decreto unilateral que ignora siglos de errores papales. Es un invento del siglo XIX para un problema del siglo XIX y hoy, visto con claridad, no resiste el menor escrutinio. Es, en el fondo, un sinsentido total.